Les invito a que abran las palabras de Dios y cuando tengan, confirme un amén. Vamos a considerar Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gracias, te pedimos, Padre, por esta palabra que vas a, Señor, expresar. Señor, prepara nuestro corazón para recibirla, para apreciarla, para amarla, para activarla, para practicarla, Señor, para ser útiles en tu servicio, mejores cristianos, mejores seres humanos. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Se pueden sentar, hermano. Le doy gracias a nuestro Señor que me ha dado este privilegio para estar aquí al frente de ustedes a proclamar la palabra de Dios. Al hermano pastor que hizo la invitación, a una iglesia que apoya, que me quiere, yo los veo, y que oran por mí. En esta noche quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Ya hace tiempo y siempre hay un momento que Dios dice, ahora desata la palabra. Esto es uno de esos momentos. Hermanos, una pregunta para nosotros hoy. ¿Por qué debemos estar listos y ser valientes para predicar siempre el Evangelio? ¿Por qué debemos estar listos y ser valientes para predicar siempre el Evangelio? Porque el Evangelio es la única esperanza para un mundo quebrantado y pecador. A nosotros como creyentes se nos ha confiado ser sus portadores. En todo momento, en cada estación, debemos proclamar fielmente el Evangelio de Jesucristo. Eso no es opcional, es nuestro llamado de toda la vida, sin importar si es popular, conveniente o seguro. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, debemos proclamarlo con urgencia, porque el tiempo apremia. Audacia, porque la verdad será resistida. Claridad, porque hay almas en peligro. El apóstol Pablo, al borde de la ejecución, le da su último encargo al joven Timoteo. Predica la palabra, instalo a tiempo y fuera de tiempo. Esto no es una sugerencia, es un mandato divino. Se da en un tiempo en que las personas no soportan la sana doctrina, prefiriendo mensajes que tranquilizan en lugar de salvar. Hoy, al igual que Timoteo, estamos llamados a predicar a Cristo crucificado, resucitado y que regresa, ya sea conveniente o costoso. La palabra para nosotros hoy se titula, predica la palabra, proclamando a Cristo en todo tiempo.
juntos exploraremos 3 responsabilidades que conlleva este encargo sagrado. Todas ellas centradas en nuestro compromiso inquebrantable con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dejémonos conmover, sentir convicción y estar capacitados para ser testigos valientes en un tiempo que necesita desesperadamente la verdad. Hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es de conveniencia, es urgente. Así como dice 2 Timoteo capítulo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En Hechos capítulo 8, del versículo 29 a 35, Felipe fue guiado por el Espíritu a acercarse al carro de un funcionario extranjero al servicio de Cándace, reina de los etíopes, un eunuco. Aunque Felipe se encontraba en medio de un ministerio exitoso en Samaria, donde multitudes eran sanadas y salvadas. Podemos verlos en Hechos capítulo 8, al versículo 4 al 8. Felipe obedeció, no dudó, aprovechó la oportunidad y predicó a Jesús en Isaías. Felipe no esperó un púlpito, no necesitó un escenario ni una invitación. Convirtió un carro en movimiento en un campo misionero. La misión de Dios no se limita a la ubicación, la plataforma ni la conveniencia. Este momento nos recuerda que proclamar a Jesucristo no se limita a iglesias, conferencias ni multitudes. El Evangelio viaja por los caminos, por los corazones y a través de la obediencia común. Solo se necesitó un siervo dispuesto, un corazón escrutador y la guía del Espíritu Santo. Hermanos, seamos como Felipe, sensibles a la inspiración del Espíritu Santo, valientes en nuestros testimonios y dispuestos a predicar a Cristo donde quiera que Dios nos envíe, ya sea en una ciudad abarrotada, un lugar de trabajo tranquilo o un encuentro casual en el camino. Todo espacio puede volverse sagrado cuando se proclama a Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, lee: si no santificara Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como un soldado de guardia, todo cristiano debe permanecer vigilante y espiritualmente equipado, no con armas terrenales, sino con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Cuando la tentación nos ataca o nos confronta preguntas desafiantes, nuestra capacidad de responder revela la profundidad de nuestra preparación. Nuestra reacción en esos momentos refleja lo que ha estado escondido en nuestros corazones. Consideremos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 4 del versículo 1 al 13. En el desierto, debilitado por el ayuno, se enfrentó a la fuerza de la tentación de Satanás. Sin embargo, Jesús no discutió, ni negoció, ni se retractó. Respondió
decisivamente con las escrituras cada vez. Escrito está. Se convirtió en su grito de batalla. No improvisó la verdad, sino que ejerció lo que ya estaba escrito. Esta escena no es solo un momento de triunfo, es un modelo para nosotros. Jesús muestra que la victoria sobre la tentación no se logra con la fuerza de voluntad humana, sino conociendo y usando correctamente la palabra de Dios. Salmos 119, versículo 11, lee: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, si queremos permanecer fieles ante la tentación, o si queremos defender con argumentos la esperanza que hay en nosotros, debemos entrenarnos como soldados, meditar como escribas y estar preparados como guerreros. No esperemos a que comience la batalla para aprender a luchar. Ahora es el momento de saturar nuestros corazones con las Escrituras para que podamos mantenernos firmes cuando lleguen las pruebas y decir la verdad cuando el mundo pregunte por qué ponemos nuestra esperanza en Cristo. La preparación es fundamental, pero después debemos actuar con valentía. Hermanos, no susurramos el Evangelio como si fuera una sugerencia. Proclamamos el Evangelio de Jesucristo con valentía, con convicción y coraje. No dudamos porque la verdad que llevamos es vida y muerte, luz y oscuridad, cielo e infierno. El Evangelio no es una idea del hombre, es palabra de Dios y debe ser predicado como tal. Tito, capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. No estamos llamados a predicar opiniones. Estamos llamados a declarar la palabra divina con autoridad. Miremos el Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 30. Jesús se encontraba en la sinagoga de su ciudad natal. Sin miedo ni concesiones, leyó Isaías 61 y declaró: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta fue una afirmación directa de ser el Mesías, el cumplimiento de la profecía, y asombró a la multitud. Por cuando la gente rechazó su mensaje y se volvió hostil, ¿qué hizo Jesús? Jesús no se echó atrás, expuso su orgullo, enfrentó sus posiciones, reveló la dureza de sus corazones, incluso cuando intentaron arrojarlo por un precipicio. Jesucristo nuestro Señor se mantuvo firme. Jesús no suavizó el mensaje para ganarse el favor. Predicó con autoridad divina, incluso cuando le costó popularidad y casi la vida. Hermanos, prediquemos de la misma manera. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor. Proclamemos la verdad con valentía. Declaremos el Evangelio con autoridad y no nos acobardemos, ni siquiera ante la oposición. Este mundo no necesita más ecos suaves. Necesita voces proféticas que suenen la trompeta con claridad.
Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 8, lee. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Proverbios 28, versículo 1, lee. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como león. Que seamos así. Levántate, habla, proclama, porque Cristo es digno y el evangelio es urgente. Hermanos, el evangelio ofende, pero también salva. El evangelio de Jesucristo ofende al orgullo, pero es vida para los humildes. Confronta el pecado, expone la idolatría, destroza la sabiduría humana y aún así salva. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No dudamos en predicarlo porque es el único mensaje con poder para salvar almas. Si recuerdan, hermanos, durante nuestra conferencia anterior, listos para defender, estudiamos Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo se encontraba en medio de la élite intelectual de Atenas, rodeado de idólatras, estoicos y epicúreos. ¿Qué hizo Pablo? Pablo proclamó con valentía que Dios, como el creador soberano, Hechos 17, 24. La responsabilidad del hombre ante él, Hechos 17, 30. Y la resurrección de Jesucristo, Hechos 17, 31. Pablo no se dejó seducir por la cultura, no suavizó el mensaje para obtener aprobación. Declaró la verdad eterna en un mundo temporal. ¿Y cuál fue el resultado? Algunos se burlaron de él, se mofaron de la resurrección. Algunos sintieron curiosidad y dijeron, te escucharemos de nuevo. Pero unos pocos creyeron y fueron transformados para siempre. Hermanos, una proclamación audaz exige una respuesta, rechazo, reflexión o arrepentimiento. Pero nuestra labor no es predecir el resultado, sino proclamar fielmente el evangelio de Jesucristo. No temamos al rechazo, no diluyamos el mensaje. Como el apóstol Pablo, proclamemos a Cristo crucificado y resucitado con valentía, claridad y amor inquebrantable. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sin vergüenza, sin miedo, sin concesiones. Hagamos lo mismo. La valentía debe arraigarse en el amor, lo que nos lleva a nuestro punto final. El evangelio corrige y convence y consuela cuando se entrega en amor. Hermanos, corregimos con verdad y gracia. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáuradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La corrección en la vida cristiana no consiste en condenar, sino en restaurar. El objetivo es la reconciliación,
no la humillación. Hablamos la verdad con amor sin comprometerla ni usarla como arma. En 2 de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 al 13, el profeta Natán fue enviado a confrontar al rey David tras su grave pecado con Betsabé y Urías. Natán usó una parábola, una historia que conmovió profundamente a David. No avergonzó al rey públicamente ni lo atacó con dureza. Con amor reveló el pecado de David con sabiduría y claridad. ¿Y el resultado? David se sintió profundamente conmovido y se arrepintió. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La corrección del Evangelio nunca se trata de demostrar que tenemos razón, sino de ayudar a otros a volver a lo que es santo, sano y honra a Dios. Dice: te amo demasiado como para permitir que el pecado te destruya. Te dice: caminémonos juntos hacia la restauración. Al igual que Jesús hizo con Pedro después de su negación, la corrección fluye de la gracia. Conduce al arrepentimiento y produce una comunión restaurada. Hermanos, no nos quedemos callados cuando un hermano tropieza, ni seamos duros al hablar. Seamos como Natán, valientes en la verdad, con un tono amable y siempre buscando la restauración. Porque cuando la corrección está sazonada con gracia, no solo expone al pecado, sino que conduce a la sanación. Hermanos, el ánimo no es solo una palabra amable, es un mandato del Evangelio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, lee: también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Cuando alguien está cansado o agobiado, no lo avergonzamos, sino que lo animamos con la esperanza anclada en Jesucristo. En Juan capítulo 21, del versículo 15 al 16, después de que Pedro negara a Jesús 3 veces, el Señor Jesucristo resucitado no le rechazó. En cambio, Jesús lo restauró con amor, no con una reprimenda, sino con un propósito: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Con cada llamado, Jesús reafirmó el valor de Pedro y le confió la responsabilidad del reino. Esta es la esperanza del Evangelio en acción. Incluso cuando fallamos, no estamos acabados. La gracia de Jesucristo no solo perdona, sino que restaura y reencomienda. Miqueas capítulo 7, versículo 8 dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Así que, hermanos, animémonos unos a otros.
no meramente con optimismo humano, sino con la esperanza de la resurrección, señalando a cada alma desanimada hacia aquel que da propósito después de la caída. Por último, hermanos, para proclamar el Evangelio, lo enseñamos con paciencia. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo comprendió que la transformación no ocurre de la noche a la mañana. La verdad debe plantarse, regarse y nutrirse con el tiempo. Desde Hechos 16 en adelante, vemos al apóstol Pablo no solo instruyendo a Timoteo con palabras, sino modelando el evangelio con su vida. Lo acompañó en sus viajes, le confió responsabilidades, lo corrigió con amor y lo animó en las dificultades. Enseñar no es solo transmitir información, es cultivar la formación. Así como un jardinero no fuerza el crecimiento del fruto, sino que cuida la tierra con paciencia. Un maestro fiel no apresura la madurez. En cambio, caminamos junto a los demás, confiando en que el Espíritu Santo trae el crecimiento en su debido tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, lee: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Hermanos, la enseñanza del Evangelio no es un momento, es un ministerio de presencia, persistencia y paciencia. Ya sea discipulando a un nuevo creyente o guiando una alma descarriada de regreso a la verdad, nuestro modelo es Cristo mismo, quien nunca se dio por vencido con sus discípulos, incluso cuando fallaron repetidamente. Enseñamos no solo con claridad y convicción, sino con gracia, llena de paciencia, confiando en que la palabra de Dios logrará lo que Él desea. Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En conclusión, el solemne encargo del apóstol Pablo a Timoteo no es una reliquia del pasado, sino un mandato vivo para todo creyente hoy. No predicamos para ganar aplausos, predicamos porque la eternidad está en juego. Hay almas en juego. La verdad está bajo ataque. El evangelio debe avanzar, no con vacilación, sino con convicción. Por lo tanto, como hombres y mujeres de Dios, debemos estar preparados en todo momento. Predica la palabra, prepárate a tiempo y fuera de tiempo, porque las citas divinas llegan inesperadamente en el supermercado, en un mensaje de texto,
en una conversación en el trabajo, siempre debemos estar preparados para decir la verdad con amor. Nosotros debemos proclamar con valentía, no con arrogancia, sino con la valentía del Espíritu. El Evangelio es poder de Dios para salvación y el silencio no es una opción. Debemos corregir, animar y enseñar con paciencia, porque las personas no son proyectos, son almas en proceso. Algunos necesitan verdad, otros ternura, la mayoría ambas, y todos necesitan tiempo. Hermanos, ¿seremos fieles en nuestra generación? El mundo no necesita opiniones fuertes, necesita la verdad clara del Evangelio, expresada con amor, vivida con valentía y moldeada con gracia. Actuemos con valentía, prediquemos la palabra, no solo desde los púlpitos, sino también en nuestros hogares, escuelas, lugares de trabajo y comunidades. Hablemos como quienes han sido transformados por ella. Vivamos como quienes se sienten sostenidas por ella. Proclamemos como quienes creen que es la única esperanza para un mundo moribundo. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Estamos listos para responder el llamado?